En Mateo 5, Jesús nos dijo que tú y yo somos la luz del mundo. Nosotros llevamos en nuestro interior una luz de influencias que cambian al mundo a nuestro alrededor. Una luz que resplandece y brilla en la oscuridad. Y cuando tú y yo conocemos a Jesús, cargamos esa luz en nuestro interior. Sin embargo, en nuestra ciudad hay oscuridad. En Phoenix hay personas que han estado en la oscuridad por tanto tiempo que desearían cuando menos un pequeño destello de luz, deseosos de un destello de vida o de esperanza. Jesús nos dijo que no cubriéramos la luz, sino que la dejáramos brillar en nuestra ciudad para sanar a los que tienen dolor, los que están caídos y marginados. Él no quería que solamente poseyéramos su luz. No se nos dio para que brillara solo dentro de las 4 paredes de la iglesia. Tú y yo hemos sido llamados a nuestra ciudad, a nuestra cultura, llamados a dejar que la luz brille aquí en Phoenix. Y al mirar que nuestra luz brilla más, veremos nuestra influencia crecer en nuestra ciudad y encontraremos que el verdadero corazón de Jesús para sus hijos es en la oscuridad. Este es nuestro llamado y es nuestro gozo. Buenos días. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a hablar. Amantísimo Señor Jesús, amable y dulce Señor nuestro, te agradecemos que nos permites estar reunidos aquí en tu nombre, Señor, para hacer tu obra, para tener compañerismo contigo a través de tu palabra, Señor, para ser bendecidos y para ser de bendición. Necesitamos tanto de ti, Señor. Perdona nuestros errores, nuestras faltas, nuestras transgresiones, no las tomes en cuenta, Señor. Y que, Señor, que al correr de tu palabra, nuestras almas, nuestros espíritus sean reconfortados, sean sanados. Si alguien no te conoce, Señor, hoy sea el día que tenga un encuentro contigo, Señor. Que tú sanes nuestros cuerpos, si alguien está enfermo, Señor, y que tú seas glorificado en todo, Señor. Unge nuestros labios, nuestros oídos, nuestras mentes, nuestros corazones. Nos ponemos en tus manos y ábrenos tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Voy a leer una escritura que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 1. Y vamos a hablar acerca de, siguiendo la línea de pensamiento en la ciudad, en la serie por la ciudad, y vamos a hablar acerca de el mensaje, el diagnóstico de Dios, muertos vivientes, y el subtítulo, el remedio gratuito. Así que voy a leer la escritura, Romanos capítulo 1, versículo 18. Voy a leer solamente unos cuantos versículos, no todos los que están ahí, y luego toma su asiento y voy a comentar un poquito, ¿eh? Ciertamente la ira de Dios viene, revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. ¿Me explico? Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones. Pueden tomar su asiento, por favor. Bueno, se está hablando acerca del pensamiento por la ciudad. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes, mucho, de mis hermanos ministros, Clayton, su esposa, todos los siervos de Dios que están aquí.
Agradezco también su presencia. Dios los bendiga, hermanos. Así que el apóstol Pablo tenía unos deseos enormes de ir a Roma. Roma era la capital del imperio más poderoso de su época. Gobernó el mundo conocido como 1000 años aproximadamente. Y el imperio era conocido como el Imperio Romano, y la capital, Roma, la ciudad más importante del mundo. Era una ciudad cosmopolita. Era el centro del poder. La gente viajaba de todas partes del mundo para llegar a Roma. Vivir en Roma incluía muchos beneficios. Ser ciudadano romano era algo muy especial. Así que el apóstol Pablo tenía la ciudadanía romana, aunque él era un judío de nacimiento. Y él deseaba ir a Roma. Ahí era el centro de influencia más importante de ese tiempo. Ahora, él quería ir para llevar el Evangelio de Jesucristo y tener algunos frutos entre ellos. Y escribió una carta que nosotros tenemos en la Biblia, que se llama la Carta a los Romanos. Él todavía no llegó a Roma cuando escribió esa carta. Y en esa carta, muchos se le conoce como el Evangelio de Jesucristo. Él explica muchas cosas acerca del Evangelio y de la doctrina de la salvación, el pecado, la justificación, la gracia, muchas cosas. El libro de Romanos es muy especial. Y él todavía no había ido a Roma. Y él dice que él no se avergonzaba del Evangelio, que es potencia de Dios, que él quería ir a Roma. Y de repente usted lee el capítulo 1 y cambia el discurso que estaba escribiendo y empieza a decir esto. Es el diagnóstico de Dios a través del apóstol Pablo. Y está analizando la condición de la gente que vive en el Imperio Romano. La gente que vivía en el Imperio Romano pues vivía una vida muy azarosa, muy estresante, pero estaban ahí porque era el centro político, el centro militar. Tenían beneficios como había espectáculos como no había en otros lados, había regalos que les hacía el emperador, algunos los subsidiaban, les daban alimento, pan y circo, que la gente se entretuviera y comiera, y muchos querían eso. Actualmente vivimos en el país más poderoso del mundo, el país que tiene más influencia en el mundo, el país donde toda la gente quiere venir y quiere vivir, el país que tiene muchos beneficios para sus residentes y para sus ciudadanos. Y claro, como en Roma hay una diferencia enorme entre los que son ciudadanos y los que no son ciudadanos, entre los que son residentes y no son residentes. Los beneficios son diferentes y muy marcadas las diferencias. Y Pablo le escribió a esta gente en Roma. Nosotros queremos, al Dios ponernos en esta ciudad, pues proclamar su mensaje como lo hizo el apóstol Pablo. Y queremos nosotros traer luz y las verdades de este evangelio. Pero la situación no es muy fácil. Siendo una ciudad cosmopolita, pluricultural, multirracial, es difícil a veces entender las diferentes maneras de pensar de la gente. Las cosas que a unos le agradan, a otros no les agradan. Lo que a uno les parece chistoso, a otros les parece pesado. La comida que a uno les fascina, a otros les causa rechazo. Y es la misma condición que existía en Roma. Sus políticos, plutócratas, gobernando igual en Roma como aquí. Los que tienen dinero, los más ricos son los que imponen su modo de pensar y de ver las cosas. Bueno, aquí estamos nosotros sabiendo que somos la luz del mundo, como decía el clip que oímos. Dios nos hizo la luz del mundo. Él es la luz del mundo en primera instancia, pero una porción de Él la puso en nosotros, el Espíritu Santo, y nos convierte en la luz del mundo, no nuestra propia luz, sino un reflejo de su luz. Y nosotros queremos alumbrar en medio de las tinieblas. Cuando el apóstol Pablo empieza a hablar de cómo está la ciudad de Roma y la gente en Roma, no da un diagnóstico muy bueno. Empieza a hablar de todos los problemas
que ellos viven, que ellos tienen en su diario vivir. Ellos eran gente religiosa. Ser religioso no quiere decir ser cristiano. Cuando alguien dice yo soy cristiano, pues respetamos eso. Pero dijo el presidente Obama una vez, esta nación no es una nación cristiana porque no se comporta como cristiano. Porque ser cristiano no es un título. Ser cristiano es vivir la vida de Jesucristo. Así que esta gente era religiosa. Tan religiosa eran los romanos que cuando conquistaban un pueblo, asimilaban los dioses de ese pueblo, de esa cultura, se los traían a Roma y le hacían un templo y un nicho, y ahí tenían un gran panteón. Un panteón es la unión de todos los dioses. Y en Roma había altares y adoraban a los dioses que había en todo el mundo conocido. Dioses de Egipto, dioses de Frigia, dioses de Siria, dioses babilonios, dioses romanos, dioses nórdicos, germanos, todos estaban ahí. Claro, ellos le daban prioridad a los de ellos, a sus dioses latinos, grecolatinos, pero ellos no querían quedar mal con nadie. Y eso les provocaba un pleito muy tremendo con los judíos, porque cuando quisieron llevarse o poner una imagen de Jehová, eso causó rebelión entre los judíos. Ellos como ley tenían que no había de tener ninguna imagen de Dios, ninguna representación de Dios. Los romanos no podían entender esa manera de pensar, y los judíos no podían entender la manera de pensar de los romanos, y eso les causaba un grande conflicto. Siendo los hombres más poderosos y la sociedad más poderosa de su tiempo, los romanos, ellos pensaban que podían hacer lo que se les diera la gana. Cuando la gente tiene poder, tiene riqueza, tiene influencia, piensa que puede hacer lo que se le da la gana. Y así estaba esta gente. Dice la Biblia que no quisieron tomar a Dios en cuenta. Y es muy parecida a la gente de hoy, que no quiere tomar a Dios en cuenta. Es absurdo que la gente va voy a decirlo así, va a misa a celebrar al santo patrón. Estoy hablando de hispanos, les voy a decir por qué hablo ahorita de los hispanos, ¿no? Celebran a su santo patrón el día de la fiesta del poblado, y terminando son unas orgías de borrachera y de alcohol y de desenfreno. Y sus conciencias no les afectan, porque ellos piensan que ya cumplieron su parte religiosa, y que su parte religiosa está desconectada de su vida cotidiana. Pero el cristianismo no es así. Nuestra parte espiritual está ligada con nuestra parte cotidiana. Nosotros no podemos venir a adorar a Dios, derramar nuestro corazón y luego salir y fumarnos un taco de marihuana o echarnos unas pastillas o nos embriagar. No tiene sentido, es un sinsentido. Pero cuando la gente hace eso, es que quizás no tuvo una experiencia con Dios, ha tenido una experiencia religiosa, pero quizás no una experiencia con Dios, porque la experiencia con Dios hace que la vida de las personas cambie. Ahora, también sé que el cambio muchas veces es gradual, aunque en algunos es instantáneo, en otros es gradual. Pero la actitud de las personas cambia cuando tienen contacto con Dios. Pero la gente en Roma ciertamente rechazaron a Dios, aún antes de oír el Evangelio. ¿Cómo pudieron rechazar a Dios antes de oír el Evangelio? Porque Dios nos habla a través de las cosas que Él crió. La naturaleza es la primera Biblia de Dios. Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea que si la gente nunca oyera el Evangelio de Jesucristo, solamente con ver la creación, debe saber su conciencia y su alma que una inteligencia más grande que nosotros crió eso, formó y le dio orden. Así que dice el apóstol Pablo: nadie está sin excusa. Dios les reveló a la gente, aún a los romanos, su presencia desde el mero principio de la creación. Pero habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus tontos razonamientos y se les oscureció su insensato corazón, y profesando ser sabios se hicieron necios o tontos. Creyendo que eran muy sabios, se comportaban como necios. Cambiaron la gloria de Dios invisible por imágenes de cosas visibles. Así que tenían dioses con cara de caimán o de lagarto, con cara de gato, y algunos adoraban a los toros, y otros adoraban a los caballos, y otros a la gente. En ese tiempo había la adoración al emperador, ¿no?, que lo consideraban como un dios. Y es exactamente lo que se ve en nuestra sociedad actualmente.
Nosotros sabemos y entendemos que nosotros tenemos efecto con la gente que es como nosotros, que piensa como nosotros. Este branch de la iglesia Agua Viva está destinada para llevar el evangelio a los hispanos, a los que hablan nuestra lengua, el español. El español, dijo un escritor muy famoso, es un latín avanzado, es una lengua romana que viene de Roma, es un latín avanzado. Nuestra lengua viene del latín, muchas de nuestras palabras vienen del latín. Así que no es muy diferente nuestra gente a esa gente. El hispano es una mezcla de culturas y de razas. Nosotros tenemos sangre cretense, sangre fenicia, sangre griega, sangre romana, sangre ibérica, sangre germánica, sangre árabe, sangre judía, sangre goda y de visigodos, y luego vinieron a América, y en América había sangre asiática, sangre indígena, y somos de tutti frutti. Y tenemos muchas cualidades de todas esas razas, y tenemos muchos defectos de todas esas razas. Y entonces nosotros entendemos que entonces tenemos nosotros acceso a la gente que es como nosotros. Es más fácil llegar a la gente que tenemos algo en común, aunque el evangelio es para todos, ¿verdad? Pero es muy difícil que una persona, si hay, Dios levanta gente así, sea pluricultural y pueda llegar a todos, es gente superdotada. Normalmente tenemos efecto en la gente que es como nosotros. Entonces nuestro primer vínculo, principal vínculo es nuestra lengua. Y nosotros hablamos una lengua común ahorita, es el español, y es el idioma en el cual estamos predicando. Y es el idioma en el que queremos proclamar el evangelio. Mire, leí unas estadísticas que nos dicen que en la ciudad de Phoenix como el 43% de habitantes, según el último censo, que fue creo en el 2006, 43% de habitantes de la ciudad de Phoenix son hispanos. De esa cantidad de hispanos, pues yo creo como el 80 o 90% son mexicanos, ¿no? Así que esta ciudad es una ciudad muy pintada de hispanidad. Empezó el mes de la hispanidad y nosotros sentimos nuestra cultura de una manera muy peculiar. Nuestros gritos, nuestros cantos, nuestra música, nuestros tamales, nuestro pozole, nuestra comida, nuestras vestimentas de colores. Tenemos una manera muy peculiar, no mejor que los anglosajones o que los judíos, no mejor ni peor, solamente distinta, muy peculiar. Y somos abiertos a las demás culturas, debemos de serlo. Pero entonces yo estoy enfocando mi mensaje a esa gente. Ahora voy a ir a mi pensamiento principal, el diagnóstico de Dios. ¿Cómo se encuentra esta ciudad a los ojos de Dios? No voy a hablar de este país, sino de esta ciudad, Phoenix. Y para ello voy a hablar de dos personajes de los cuales quiero compartir. ¿Ustedes han oído hablar de José Feliciano? ¿Alguien ha oído hablar de José Feliciano? Ok, quizás se acordaron. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, pero ese es José Feliciano. Yo dije Feniciano. Ese José Feliciano, o Phoenician Joseph. ese yo lo creo para hablar de esto que quiero hablar. José Feliciano es alguien que vive en Phoenix, es su gentilicio. Es de Phoenix, Arizona. Y su pareja pues es María Fenicia. También es feniciana. Por eso les puse ese nombre. Y ellos son muy religiosos y ellos guardan sus días sagrados, sus fiestas sagradas, sus padres sagrados, santos padres, santas misas, santas imágenes, santas comuniones, todo santo menos sus vidas, ¿verdad? Tienen esa peculiaridad la mayoría de esta gente. Pero este José Feliciano y María Fenicia, si Dios pregunta como la canción de José Feliciano, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Y qué será de esta gente? ¿Verdad? ¿Qué será de esta gente? Ellos están muy preocupados trabajando para sacar adelante su familia, para adaptarse a esta sociedad, a la dinámica de esta vida norteamericana, integrarse al sueño americano, muy ocupados en ello, y se olvidan
de lo espiritual. Se olvidan de la cosa más importante, que es Dios. Y por ende se les va derrumbando todas las demás cosas. Vienen los emigrantes para ayudar a su familia, a sostener a su familia, para que no les falte a sus hijos, para que no pasen hambre en su casa. Muchos vienen con su familia, muchos vienen solos, pero cuando vienen aquí, revienta su familia. Se rompen las familias muchas veces. ¿Por qué? Vinieron para sostener su familia, vinieron para cuidar su familia y autodestruyen su familia. Algo está mal. Dios dice que es por no tomar a Dios en cuenta, por no tenerlo en sus noticias. Vemos las noticias, tragedias, guerras, sangres, y va modelando negativamente muchas veces los pensamientos de nuestra sociedad. Es tan común oír de desgracias. Esta semana, ¿cuántas desgracias oyó? Una mujer que vendió a su hija por algo de droga y $2, tenía 10 años, y la dio para que abusaran de ella. ¿Sí? Otros dejan a sus niños tostándose dentro del carro. Hijos que asesinan a padres. Padres que asesinan a sus hijos. Cientos o miles de niños abortados. Y muchas cosas nefastas. Es lo mismo que dijo el apóstol Pablo. No quisieron tener a Dios en su noticia. Entonces Dios los entregó a sus malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos unos con otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, que es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, dice el versículo 26. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por los que van contra la naturaleza. Y asimismo los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Y no solo eso, lo hicieron ley, es legal. Y es peligroso hablar en contra de eso, porque es legal. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no deberían de hacer. Y se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia, depravación, y están repletos de envidias, homicidios, disensiones, engaños, malicias, y son chismosos. Son los programas que más les gusta ver en la televisión, a Miguel Hispana, de chismes, Son calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades y se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles y despiadados. Qué tremenda condición y diagnóstico de Dios. La gente no quiere tener a Dios en su noticia y piensa que puede hacer lo que se le da la gana. Y así vive. Usted puede preguntarle a alguna chica que le quitaron su novio o su pareja y redescubre que fue su mamá que se lo quitó. Parece normal. Hace unos días salió de una mujer que se casó con su hijo y luego se divorció y se casó con su hija. O sea, ¿qué condición estamos viviendo? Porque no quisieron tener a Dios en su noticia. El apóstol Pablo escribe eso. Le dije al hermano Daniel, wow, ¿qué textos me diste para que hablara? Dar el diagnóstico, es duro los diagnósticos. Miren, los hombres somos muy reacios a ir al doctor. Nos da miedo los diagnósticos, ¿no? Y que nos digan que tenemos algo y que tenemos que hacer algo. No somos menos valientes que las mujeres al respecto, ¿no? Pero se necesita. Si no se tiene el diagnóstico, no se puede dar la medicina. Así que José Feniciano vino a Estados Unidos, vive aquí en esta ciudad, trabaja para sus hijos, para su esposa, pero también tiene un amante y de vez en cuando tiene algunos descarrilamientos en los sábados de fiesta, de banda. La mujer piensa que está en el país de la libertad y que ella también tiene derechos, y si él se va el sábado, ella se va el viernes.
con sus amigas y también a romper sus votos matrimoniales a fin que ella es libre. No es delito. ¿Piensan que es normal? No es lo normal, aunque la sociedad de ahora quiere que pensemos que es normal ver tanta sangre, que es normal ver tanta inmoralidad, que es normal sacar a Dios de las escuelas y de nuestros billetes y de nuestras oraciones piensan que es normal, pero no es lo normal. Lo que pasa es que como que no quieren tener a Dios en su noticia, entonces Dios los entregó a una mente reprobada y depravada para hacer lo que no conviene. Qué terrible. Mire, Romanos 1, 24, 26 y 28 dice: y Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, los entregó a pasiones vergonzosas, los entregó a la depravación mental. Dios permitió eso porque no lo quisieron tener en su noticia. Esa es la gente a la que el apóstol Pablo le va a hablar. Esa es la gente a la que nosotros les vamos a presentar el evangelio. Bueno, ¿cuál es el resultado de todo eso? Muerte. La paga del pecado es muerte, dice la Escritura. Estamos condenados a muerte. La muerte se cierne sobre nosotros. Dice Efesios capítulo 2. Hablando ahora no nada más de esta gente, ahora está hablando de nosotros, el apóstol Pablo. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, igual que esta gente, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo y se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Es Efesios 2, capítulo 1. En ese tiempo también nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos como los demás. Éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvos. Actualmente está muy de moda las películas de los zombies. Es algo como una explosión en las carteleras de cine. Zombies, muertos vivientes. Es una tradición haitiana. Yo solamente quiero tenerlo como ejemplo. Están muertos, pero viven. Están vivos, pero están como muertos. Ese es el diagnóstico espiritual de Dios. Cuando estamos hundidos en pecados, en maldad, en nuestra mente reprobada, estamos muertos. Vivos aquí, andamos en la ciudad y trabajamos, pero muertos. ¿Qué tenemos que hacer? En todas las películas hay alguien que encuentra una fórmula, un antídoto. Yo me acuerdo de la película Einstein, que era un libro primero que leí. Y un hombre tenía una fórmula para no infectarse o para revertir los daños que provocaba el ser un zombie, ¿eh? Y eso siempre aparece en las fantasías y en los juegos, que alguien tiene la solución para no ser un zombie, para no ser un muerto viviente. ¿Y sabe qué? En realidad sí existe esa solución. Hay una fórmula y un remedio y un antídoto para no ser un muerto viviente. Aunque todos fuimos muertos vivientes, dijo el apóstol Pablo. Todos hicimos eso, ¿eh? Yo no estoy hablando que la gente hace esto y hace el otro, y que yo soy bien santo, ¿eh? O que nosotros somos muy santos, nosotros nunca hicimos nada de eso. No, ahí estábamos, somos parte de esta sociedad. Pero Dios nos envió un antídoto. Nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Por eso cuando decimos, es mi cuerpo, yo puedo hacer lo que yo quiera, es mi vida, no te metas conmigo. Y el adolescente dice a sus padres, tú no me tienes que decir qué hacer. Y la esposa dice al esposo, tú no me vas a decir qué hacer. Y el esposo dice a la esposa, tú no me vas a decir qué hacer. Y los miembros de la iglesia dicen al pastor, tú no me vas a tener que decir a mí qué hacer. Y el pastor dice a la gente, ustedes no me van a decir qué hacer. Y piensa que la gente puede hacer lo que se le da la regalada gana. Es mi cuerpo, dijo una adolescente a su mamá, y puedo hacer lo que yo quiera. Cuando empezó a andar con muchachos y después empezó a usar drogas, es su cuerpo, puede hacer lo que ella quiera. Y eso es lo que produce la droga, hermano, muertos vivientes, ¿no? Destruye sus vidas, destruye las vidas de la gente que está alrededor de ellos, porque las cosas que hacemos tienen un efecto. No somos individuales separados, entes separados, no. Tiene un efecto. Pero Jesucristo vino a darnos el remedio. ¿Y saben cuánto cuesta el remedio? Es gratis. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Él vino a traer las buenas nuevas. Primero dio el diagnóstico, pero Jesucristo
Jesucristo trajo el Evangelio. Evangelio quiere decir las buenas nuevas, lo que Pablo quería predicar a los romanos, lo que nosotros queremos decirle a esta ciudad de Phoenix. Hay una buena nueva, hay un antídoto, hay una manera que salgas de esas tinieblas, que tu mente sea limpia, que tus pecados sean perdonados, que tu alma sea redimida, y en la sangre de Jesucristo que te lo otorga por gracia. Es un regalo gratuito de Dios. Por gracia eres salvos. Se llama nuestra iglesia Ríos de Agua Viva. Agua viva, que limpia, que corre. No es un estanque, no es un lago, es un río que corre y que limpia, que puede limpiarte si tú quieres, si tú lo aceptas. Solamente debes de quererlo. No debes de ser egoísta. Cuando tú cambias, cuando permites que Dios cambie tu vida, cuando permites que ese río de agua viva te lave, cuando tomas ese antídoto contra el pecado, contra la muerte, cuando revives, cuando vienes a la luz, cambia tu vida. Y no solo tu vida, la de la gente que está alrededor de ti. Así como hacías mal y afectabas a la gente que estaba alrededor de ti, cuando vienes a Jesucristo y haces bien, afectas e influencias a la gente que está a un lado de ti. Se va a influenciar tu esposa, se va a influenciar tu esposo, tus hijos, tus hermanos, tus amigos, tu sociedad, tu país. José Feliciano tiene una oportunidad. María Felicia tiene una oportunidad. Y no cuesta nada. Es gratis. Solamente tienen que venir a los pies de Jesús. Pónganse de pie, por favor. El diagnóstico de Dios: muertos vivientes. Pero el remedio de Dios es gratuito. Dios todavía no ha colmado su plato de ira. No. Él quiere que vengamos al arrepentimiento. Todavía nos tiene aquí. Por eso es que está usted aquí. Estoy hablándole a gente cristiana. Quizá a través de internet o de las grabaciones captemos otro tipo de gente. Pero ahorita los cristianos estamos aquí. Dios nos mandó para hacer vida, para ser transmisores de vida, para que las defensas que se criaron con la vacuna de Jesucristo en nosotros puedan tomarse y también compartirse con otros. Se saque el suero y se inyecte a otros. Que tu vida influencie otra vida. Esa es la buena nueva. No nada más que hay un mal diagnóstico, sino que hay un remedio. Aunque todo parezca tinieblas, aunque todo parezca malo, cuando sobreabundó el pecado, dijo el apóstol Pablo, exactamente ahí sobrepujó la gracia. Todavía es mayor. Cierren sus ojos, por favor. Si hizo algo incorrecto, dijo algo incorrecto, destruyó con sus manos su cuerpo, su hogar, a su familia, a la gente que amaba, todavía Dios perdona eso y le da la oportunidad de restaurar su vida. Yo restauraré, dijo el Señor. Padre, gracias porque eres bueno, porque a pesar de la condición de la sociedad, tú todavía nos tienes aquí. Por gracias, Señor, para poder ser luz a esta sociedad y a este mundo, Señor. Ayúdanos a ser inteligentes, sabios, humildes, a vivir tu vida, que tú te puedas reflejar a través nuestro y que podamos ofrecer, Señor, esta pócima de vida eterna, tu presencia a ti, Señor. Y permite que no solamente le demos a otros, que la usemos, la apliquemos, la tomemos, Señor. Crea defensas en nosotros contra la incredulidad, contra el pecado, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias por esta gente preciosa y por estos ministros. Gracias por la gente que nos va a oír, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Porque no cierran sus ojos y vamos a pedirle al Espíritu Santo, Dios, ese encuentro que puede cambiar nuestros corazones, ese encuentro que puede cambiar vidas, ese encuentro con el Espíritu Santo que es el antídoto para la enfermedad que hay en esta ciudad. Yo voy a pedir a Frank que pase aquí enfrente y a nuestro hermano, o si alguien necesita oración, que puede venir a los pies de Cristo. Vamos a decirles con esta canción: atrae mi corazón. Sabía que no me
por esa luz que pusiste en cada uno de nosotros. Que la gracia del Señor Jesús, el Cristo, el amor de Dios nuestro Padre, la santa comunión del Espíritu, sean con ustedes, hermanos, por toda la semana, por toda la vida. Amén. Que Dios los bendiga.